Saludos. En esta hermosa tarde vamos a dar inicio a esta nueva materia, materia número 11, en este núcleo número, ¿qué núcleo es este? 15. Ajá. Vamos entonces a ver oración, vida devocional. Es la materia que nos corresponde a esta altura de lo que es este TSU, en el cual estamos llevando a cabo este estudio a través de este su Instituto Socioteológico Integral, Octaviano Torres, quien les está saludando y bendiciendo en Cristo Jesús. Vamos entonces a la oración, vida devocional. La oración eficaz, oiga, del justo puede mucho. Analicemos muy bien esa palabra. La oración, uno, eficaz, otra cosa, del justo, otro individuo, otro sujeto, oiga, puede mucho. El término puede mucho, hay que hacerle un buen análisis para no caer en el error en el cual muchos están cayendo. De paso, hay canciones en las cuales dicen que el poder del cristiano está en la oración. Hay libros, hay diferentes tipos de folletos que se han escrito donde se dice que el poder del cristiano está en la oración, pero eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Si usted me consigue un texto que me diga que el poder del cristiano está en la oración, yo me retracto, pero de lo que estoy diciendo. Pero lo que vemos acá es que la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿puede mucho qué? ¿Sí? ¿Puede mucho qué? Ok. La base bíblica está en Santiago 5:16 y tenemos la oración como un mandamiento también. En primera a Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Importante esta parte. No es orad si quieres, no es orad si estás contento, no es orad si tuviste una buena cosecha, no es orad si la salud está muy bien, no es orad si los problemas están finos con la suegra, con la esposa, con los hijos. No, dice orad sin cesar, independientemente cómo estén sucediendo las cosas, cómo se estén dando los acontecimientos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Hay un mandamiento que tenemos todos los cristianos: orad sin cesar. De paso le voy diciendo algo nuevo que está sucediendo en Inglaterra. Hay clínicas denominadas abortistas, las cuales están practicando el aborto a diestra y siniestra, donde está prohibido por el gobierno orar dentro de las instalaciones y a 200 metros de las mismas instalaciones. Está prohibido. Quien lo haga va preso. E incluso casas o sitios en el entorno a estas clínicas donde se sospeche que están orando, van, es decir, lo allanan y los que estén adentro van presos. Si no lo sabía, vayan enterándose, señoras y señores. Donde la oración de los cristianos está siendo perseguida por algunos grupos, por algunos movimientos que apoyan la desgracia de los niños, el asesinato a través mientras están en la gestación, en la barriga de la madre. Ahora, es un mandamiento que Dios nos dio: orad sin cesar. Y el otro texto que leíamos, que es la base que vamos a usar para el desarrollo de este tema, dice que la oración eficaz quiere decir que hay una oración que no es eficaz. Del justo quiere decir que hay injustos que oran también. Puede mucho. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida, oiga, es el que nos dio Jesús, el Maestro. Las Escrituras dan testimonio que Él se apartaba, oiga, a lugares a orar, solo, y algunas veces lo hacía durante toda la noche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. La oración
para Jesús era la vida misma, era como el cordón umbilical, hablando de un niño que está dentro de la madre, umbilical, de donde extraía el sustento de Dios para su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento, según Lucas 11, 2 y 4. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida y eso les trajo grandes resultados y constituyeron la oración, al igual que Jesús, como un mandamiento. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, oiga, unánimes en oración y ruego. Hechos 1, 13 y 14. Diría un amigo mío, ¿y por qué si perseveraban tanto en la oración, no perseveraban en el estudio de la palabra? Eso tiene respuesta. Sabe que para ese momento la palabra escrita, hablando del Nuevo Testamento, no existía. Por lo tanto, ellos estaban ¿en qué? En oración, porque solamente tenían la palabra en cuanto a la parte oral, lo que Jesús les había transmitido por 3 años y medio durante el tiempo que estuvo con ellos. Pero en este tiempo, si tenemos nosotros la palabra, entonces podemos perseverar, sí, o debemos perseverar, o la palabra tenemos que perseverar en la oración y en el estudio de la palabra, o en este caso, en el estudio de la palabra y la oración. Ahora, y puesto en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Hechos 4, 23 y 24 está este texto. Pablo le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa, oiga, orad sin cesar. El término imperativo es una orden, es un mandamiento. Orad sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5:17. La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo para sus vidas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hechos 12:5. El rey David hizo de la oración un estilo de vida en tiempo y fuera de tiempo. Él expresó, tarde y mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Salmo 55:17. En nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. ¿Por qué debemos orar? ¿Para qué orar si Dios ya tiene el perfecto control sobre todas las cosas? Es la pregunta que muchos nos podemos estar haciendo. ¿Para qué orar si Dios tiene el perfecto control de todas las cosas? Y le digo, esto no deja de ser una verdad, porque nunca Dios ha perdido el control de las cosas. Por lo tanto, cuando usted se pone a orarle a Dios y a decirle que tome control del mundo, que tome control del gobierno, que tome control de la economía, que tome control de los políticos, que tome control de las bandas, usted no sabe ni lo que está diciendo. En pocas palabras, usted le está diciendo a Dios que perdió el control. Pregunto, ¿cuándo Dios ha perdido el control? La respuesta es nunca. ¿Cuándo lo perderá? Nunca.
¿Sabe quiénes somos los que no tenemos el control de la economía muchas veces? Usted y yo. ¿Sabe quiénes somos los que no tenemos el control de las bandas, del mundo y de los demás? Usted y yo. Pero Dios lo tiene y siempre lo tendrá. Ahora, Dios sabe lo que nosotros le queremos decir. Los que no sabemos expresarle a Dios algo, somos nosotros. Ahora, ¿por qué orar cuando Dios ya sabe lo que le pediremos antes de hacerlo? Eso es cierto, Dios lo sabe. Dios en su prognosis conoce nuestro pasado, presente y futuro. Su eterno conocimiento no se va a alterar por nuestra oración. Entonces, ¿para qué orar? Buena pregunta. En estas observaciones hay un misterio, pero hay razones para orar. La Escritura Sagrada dan razones significativas el por qué debemos orar, en conocerla y aplicarla. Traerán grandes resultados favorables a nuestras vidas el orar. Pasemos a detallar cada una de ellas. Es un mandamiento el orar. Entonces, la respuesta para su pregunta, ¿por qué orar? Señoras y señores, porque es un mandamiento. Sencilla y llanamente así. Pero si Dios sabe todas las cosas, pero es un mandamiento que usted y yo oremos. ¿Se entiende eso, verdad? Ya va, yo estoy solo aquí. ¿Se entiende eso? Que hay que orar porque es un mandamiento, aunque Dios lo sepa todo. Ok, es un mandamiento. Mateo 26, 41. Primera a Tesalonicenses 5, 17. Primera a Timoteo 2, 8. Dios demanda la oración del creyente, mas no obliga al creyente a orar. Eso es otra cosa. El creyente debe descubrir la sustancia de la oración, los valores que implica y el alcance que tiene hasta que la oración llegue a ser placentera para él y deje de ser una carga. Es esto, cuando tú vas a un gimnasio, los que han ido al gimnasio, ¿no? O los que han hecho un trabajo rudo por primera vez, el primer día que lo hicieron, chévere, pero ¿cómo amanecemos ese otro día? Molidos. Ajá, pero seguimos ejercitándonos, seguimos haciendo el trabajo y ya el tercer día el cuerpo se adaptó, el cuarto día ya por ahí ya no hay muchos dolores. Y cuando nosotros estamos trabajando, hermanos queridos, lo que nos gusta, ya lo que nos gusta hacer para nosotros no es un trabajo, pasa a ser un placer. Es tanto así que hay gente que tuvo Dios que decirle que no se fueran a los extremos en cuanto al trabajo, que no se afanaran, ¿sí? Que trabajemos para vivir, que no debemos de vivir para trabajar. Cuando la oración es una carga y un fastidio para el creyente, se debe a que éste no conoce el sujeto de la oración, que es Dios, el privilegio que encierra el poder conversar con Él, ser más formidable del universo. Pregunto aquí algo para que me entienda y una verdad paralela. Pregunto, de los que están aquí, ¿alguna vez usted se ha enamorado? Pregunto, ¿alguien se ha enamorado aquí o yo nada más me he enamorado? Cuando usted se enamoró, usted llamaba por teléfono y comenzaba a hablar y hablar cosas importantes, pero ya al final eran pistoladas. Y entonces le decía, cuelga tú. Y ella decía, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Y se quedaban ahí, ¿verdad que sí? Y no querían dejar de hablar, aunque fueran pistoladas las que estaban hablando. ¿Por qué razón? Porque querías, es decir, conocías a la persona con la que estabas hablando, estabas encariñado con ella y querías seguir y seguir hablando. Pero cuando ya la ilusión se rompió, cuando ya se acabó la ilusión, ¿llamabas por teléfono? No, lo ponías en modo avión. Dígale que estoy ocupado, dígale que salí, dígale que estoy haciendo tal y tal cosa. O si llegaban a buscarte y tú estabas adentro, vaya y le dice que yo no estoy. ¿Sí o no? Pregunto, o eso le pasa a Octaviano Torres nada más, los demás ustedes son súper, por ahí ustedes nunca pasaron.
Nunca han pasado. Entonces, cuando la oración para nosotros pasa a ser algo aburrido, pasa a ser como un castigo, pasa a ser como un fastidio, es porque no conocemos al sujeto al cual le estamos orando. Ahora, ¿qué posición de orar? Eso lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces a nosotros muy poco nos han enseñado a orar, Junior Quintero. A nosotros nos han enseñado posiciones. Y hay 7 posiciones corporales para orar. Puede que hayan más, pero le conozco 7, se las voy a mencionar más adelante. Ahora, lo importante no son las posiciones que usted tenga para orar. Lo importante es que usted conozca al sujeto al cual usted le va a orar y le tiene que orar. Y eso es lo que usted lo llevará a pasar horas y horas orando. Y estará orando en todo tiempo, como siempre hemos querido permanecer con el ser del quien estamos enamorados. El alcance que tiene la oración, los logros que se pueden tener a través de la oración, hasta que el creyente no se le ilumine y tome conciencia de estas verdades, jamás la oración tendrá significado ni será placentera para él. La oración debe ser uno de nuestros mayores anhelos. Los valores y la sustancia de la oración fueron entendidos por el profeta Daniel, que aún bajo amenazas, todos los días se disponía 3 veces a llevar a cabo dicha acción y nada ni nadie lo apartó de ella. Cuando Daniel supo, oiga, el edicto había sido formado, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, oiga, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, mira lo que viene, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, oiga lo que viene, como lo solía hacer antes. Aquí está la importancia de esto, porque el problema no está que se presenta un grave problema y entonces ahí es donde yo voy a orar. No, el caso de Daniel, sí, aquí se presentó un grave problema, pero Daniel no arrancó de ese momento a orar por causa del problema. Es decir, no fue el problema, no fue la circunstancia, no fue la dificultad la que llevó a Daniel a orar. Era algo que él lo hacía siempre. Entonces, él siguió orando como ya él lo solía hacer siempre. Pero nosotros acá en Venezuela tenemos un problema, que el 12 de octubre nosotros comenzamos el 13 a orar. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre están los santeros allá en María Leonza, en el Sorte, haciendo todas sus cosas. Entonces así hacemos vigilia de oración, caminata de oración. Ahí sí hacemos unas grandes cuestiones de oración, unas grandes acciones de oración. Quiere decir que si no existiera María Leonza y ellos no hicieran nada allá, nosotros no oráramos nada. Por esa razón yo no estoy de acuerdo cuando se convoca a la gente a orar por causa de que el diablo está haciendo tal cosa. Es algo que se debe hacer constantemente y siempre, y algo que se debe hacer independientemente de lo que el diablo esté haciendo y los demonios. Creo que esto a poco les gusta, a poco lo entienden, pero a mí el diablo no me pone a orar. Yo oro sin que el diablo me mande, pero hay unos que tienen el diablo que mandarlo, el diablo tiene que trabajar para ellos poder orar. Ahora, Daniel siguió yendo, siguió haciendo sus 3 momentos de oración como lo solía hacer antes. Eso está en Daniel 6:10. La oración le da acceso, oiga, a la soberanía de Dios. Muy importante esto que viene aquí. Tenemos un Dios que es soberano, ¿sí? El término soberano es que Dios hace lo que le viene en gana, no. El término soberano tiene que ver que Dios en su poder, en todas sus cualidades y capacidades extranaturales, extrahumanas, determinó establecer principios. Esos principios los estableció por su soberanía, pero esos principios que él estableció lo hacen
de ahora en adelante entonces estar sujeto a los principios que él mismo estableció. No quiere decir que Dios hace lo que le viene en gana, no, porque el Dios que tenemos, señoras y señores, es todo un caballero. Él es un ser que se estableció principios para él mismo. Nadie se los estableció, nadie le dio atributos, nadie le colocó atributos. Él tiene sus características, sus valores, sus propiedades intrínsecas en él, y él se estableció en su soberanía normas y preceptos a los cuales él no puede pecar. Él no puede violar el libre albedrío de los hombres. Y ese Dios que estableció la oración como la manera, oiga, de nosotros comunicarnos con él. Porque a través de la oración somos nosotros los que nos comunicamos con él. Ahora pregunto yo, ¿Dios se comunica con usted a través de la oración suya? ¿O usted se comunica con Dios a través de su oración? Entonces, si usted y yo nos comunicamos con Dios a través de la oración, ¿cómo es que Dios se comunica? ¿A través de qué Dios se comunica con nosotros? A través de su palabra que ya está escrita. A través de su Espíritu Santo que puede darnos una palabra a través de alguno de los hombres, de los ministros, de los líderes que él levantó, o a través de los dones ministeriales, sin ir por encima de lo que ya está escrito, de lo que ya está establecido, porque el Dios que estableció principios y mandó a más de 40 hombres a escribir, en una Biblia tenemos 66, en otra hay 73 y en otra hay 90 y pico de libros. Ahí están establecidos los principios de Dios, pero cuando nosotros no los conocemos, no los buscamos, Dios se vale de otros medios que creo que yo se los he dicho acá y no los voy a repetir en este momento. Una de las cosas que debemos entender es que Dios es soberano, pero no quebranta principios. Nunca Dios podrá hacer o llevar a cabo algo en ti o a través de ti a menos que le des lugar. La oración es un elemento, oiga, de cooperación que pasa a ser un principio para Dios y así el tener acceso a nuestra vida sin quebrantar el principio que él mismo estableció en el huerto del Edén, dándole al hombre libre albedrío. Nunca Dios te impondrá, obligará o invalidará tu vida a través de la oración. Disponemos nuestra voluntad a Dios, pasando él a tener derechos para cumplir su deseo, pero a su vez le damos a Dios una vía de acceso para intervenir en el curso de la naturaleza también. Debemos tener claro que la oración no es una sección de información e instrucciones donde yo le digo a Dios la forma en la que Él va a obrar, porque el jefe es Él, no soy yo. Como si Él no supiera hacerlo o qué hacer. La oración es como una ley que supera las leyes del universo, dándole acceso a la soberanía de Dios para Él poder intervenir sin quebrantar ningún principio. Ejemplos de estos los tenemos registrados en el libro de Josué 10, 12 y 14, donde Jehová detuvo el giro de la tierra a petición de un hombre. De la misma manera, Dios puede obrar de una forma sobrenatural en respuesta a la oración de uno de nosotros. En conclusión, a través de la oración se puede dar dos grandes principios. El primero, que le damos acceso a Dios para intervenir en nuestra voluntad, y lo segundo es que se le otorgan derechos a Dios para intervenir en el curso ordinario de la naturaleza, para producir los milagros que necesitamos para la implantación del reino. Estos dos motivos son suficientes para hacer de la oración un estilo de vida.
Es el único medio que tiene el creyente, oiga, para comunicarse con Dios. Soy yo como creyente el que tengo este medio para comunicarme con Él. Dios no se comunica conmigo a través de mi oración. Soy yo el que me comunico con Él a través de mi oración. Dios se comunica conmigo principalmente a través de su palabra. Cuando yo ignoro su palabra, cuando no conozco su palabra, tiene dones ministeriales. Cuando yo no le presto atención a los dones ministeriales, tiene los dones espirituales. Cuando yo ignoro y no le paro a los dones espirituales, entonces viene algo que se llaman las circunstancias, que creo que yo lo he explicado aquí varias veces. Entonces, según lo que registran las escrituras, la oración es una plática, oiga, una conversación, un diálogo. Quien no ora nunca será dirigido por Dios. La grandeza en la oración es que tengamos respuestas de Dios. La importancia de conocer la materia, lo que es la oración. Ahora, hay un principio establecido en la palabra que indica que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según el principio, lo importante no es tener, sino conocer, y lo importante no es conocer, sino aplicar. Jesús dijo que de lo que conocemos hablamos y de lo que hemos visto o de lo que sabemos testificamos. Juan 3:11. Según el pasaje, nunca podemos hablar lo que no conocemos y nunca podemos testificar lo que no sabemos. Pablo dijo en 1 Corintios 13:9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Según el pasaje, nunca podremos profetizar más de lo que conocemos. Todas nuestras acciones están limitadas a un conocimiento. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras iglesias tienen muy poco conocimiento acerca de la oración. Y por esta causa se hacen oraciones inoportunas. Se ora cuando no hay que orar. Pregúntele a Moisés si estar frente al mar rojo y tirarse de rodillas a orar era tiempo de orar. Creo que no, porque Dios lo interrumpió y le dijo que no era tiempo de orar, que era tiempo de ¿qué? Levantarse y marchar, abrir el mar. Entonces, si hay un momento que no es tiempo de orar, le damos a la oración un lugar y valores que no le corresponden cuando decimos que el poder del cristiano está en la oración y cuando yo oro me siento fuerte, me siento potente y el día que no oro entonces me siento ¿cómo? Desvalido, sin fuerza, desasistido por Dios, me siento mal y creo que no tengo poder porque no oré, porque yo le estoy dando el poder ¿es a quién? A la oración, no a Dios. Y de paso, a mi oración. Ahora, hasta el punto que pasamos a ser, oiga, esclavos e idólatras de la oración. Oraciones que rompen nuestra comunión con Dios. ¿Cómo así? Eso lo vamos a explicar. Oramos con actitudes equivocadas hasta el punto que nos preocupa más, oiga, el lugar, es decir, el sitio. Es decir, yo en mi casa, Dios no me oye tanto como aquí en la congregación, en el púlpito. Dios no me oye tanto en el púlpito, en la congregación, como me puede escuchar allá arriba en el pico de la montaña. Y entonces ahí es donde tenemos hombres y mujeres apartándose, yéndose a una montaña a orar, porque allá es donde Dios los va a escuchar. Es decir, en la casa no los puede oír, en la congregación no los oye ni los atiende tanto como cuando están por allá internados en una montaña. Lugar donde se lleva a cabo la oración. Es decir, para ellos lo importante es el sitio, no la oración, y menos al Dios a quien le están orando. Que por el contenido de ella, muchas veces desconocemos el sujeto de nuestra oración, perdiendo así el verdadero sentido de ella, porque nadie puede, oiga, ser efectivo en la oración si no conoce al Dios a quien dirige la oración. Por otro lado, se desconoce el propósito de la oración, el por qué
¿Y para qué orar? ¿Qué es la oración? Los tipos de oración, los principios a cumplir para ser efectivos en la oración y obtener resultados, entre otras cosas. Conocer todo lo relacionado a la oración es, tan importante que los discípulos que por cultura eran instruidos en la oración, después de haber escuchado a Jesús orar, le dijeron: enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Eso está donde Lucas 11:1. Una de las cosas que yo quiero que usted tenga en cuenta es que Jesús era el Dios encarnado, y con todo y que era el Dios encarnado, oraba a su Padre. Otra de las cosas que yo quiero que usted tome y tenga muy en cuenta era que Jesús estaba en completa dimensión y armonía en lo espiritual con el Padre, porque sobre Jesús no había pecado. Otra de las cosas que quiero que tenga en cuenta es que los discípulos, mientras Jesús no había muerto y resucitado, todos estaban muertos en Adán. Por lo tanto, pudiéramos decir que los discípulos eran justos, no habían sido justificados. Y nadie que no haya sido justificado no es justo. Ellos estaban en obediencia en cuanto a la ley, pero no habían sido justificados todavía. Para ser justificados, Jesús tenía que haber muerto y resucitado. Por lo tanto, ellos estaban en una posición muy diferente a la suya y a la mía. Nosotros ya estamos en una posición de justos. Ellos todavía no habían alcanzado ese nivel, hasta tanto que Jesús no muere y resucita. Esta es la causa por la cual he preparado este estudio, para sacar al pueblo de la ignorancia y conducirlo a la verdad, para que sea efectivo en la oración, y por causa de tener respuestas a ellas, podamos ver y gozar de las verdades de Dios. ¿Qué es la oración? En primer lugar, vamos entrando ya en calor. La oración es una conversación, es una plática. ¿Qué es una conversación? Lo que Pedro tiene con cualquier amigo de él en la casa, en medio de la hacienda, en cualquier lugar. Una conversación. No son gritos, señoras y señores, no son alaridos, no son murmullos, son palabras articuladas, bien dichas, normalmente expresadas. Eso es la oración. Es una conversación, es una plática. La oración, según el testimonio de las Escrituras, es una plática, una conversación. Vamos a presentar un ejemplo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, dice el profeta, en oración. Daniel 9, 20 y 21. Ahora pregunto yo, ¿será que nuestros cultos de oración, nuestras vigilias de oración, nuestros momentos de oración son esto? Una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Será que hemos tomado el modelo de oración bíblico que me habla Daniel 9, 20 y 21? Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. En el diálogo o la conversación hay ciertos elementos a cumplir para que se pueda caracterizar como tal. En el diálogo se platica, se conversa en una forma pausada, sin
algarabía ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparte la forma de pensar, la oraciones, ya va. La oración éticamente es un coloquio que según sus características es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada con sentido común. Por lo tanto, el grito y la algarabía son principios de violencia e instintos de locura y rompen con los principios y la ética de la oración. Coloquio, el gritar y formar algarabía en la oración es producto de la desesperación, la inseguridad e impotencia. En este terreno cayeron los sacerdotes de Baal, allá en el Antiguo Testamento, al no tener respuesta a su clamor. Aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es quizás, el de ellos no, está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Primera de Reyes 18, 27 y 29. En primer lugar, no es la forma de orar dando gritos, no es la forma de orar el algarabío, no es la forma de orar el sajarse, el romperse con cuchillo. No son los gritos lo que va a mover a Dios. Pero tenemos un caso aquí con esta gente, que al Dios que ellos estaban orando, estaba muerto. No respondía. Y con todo eso, esta gente estaban exasperados, estaban a un nivel de emoción, pero alocadamente. Ahora, ¿de qué le valieron los gritos? Pregunto, ¿de qué le valieron los gritos? De nada. ¿De qué le valieron el algarabío? De nada. ¿De qué le valió el rajarse la carne con lancetas y con cuchillo? ¿De qué le sirvió el extremo sacrificio que hicieron? De nada. En primer lugar, porque al Dios que le estaban orando estará muerto. El paso nunca ha existido. Ahora, el Dios al cual nosotros le oramos, pregunto, ¿está muerto? ¿Es sordo? Ajá. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que reflexionar un poco. En esta lectura tenemos una gran enseñanza que se presenta en el lenguaje antónimo. El hecho de que el profeta Elías se burlara de ellos irónicamente, incitándoles de que gritaran a su Dios, es una enseñanza de que al Dios nuestro, al suyo y al mío, que era el de Elías, no lo tenemos que gritar. Él escucha nuestra oración. Un silencio, en algunas ocasiones, dice más que 1000 palabras. Pregunto, había una mujer que estaba de rodillas por allá tirada en un lugar, en un recóndito espacio de oración, y solamente se le movían los labios. Y llegó el pastor de esa congregación y cuando la vio que solamente movía los labios, la vio con la gran intensidad. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? Mujer, ¿qué haces ahí? Levántate y anda a pasar la pega que tienes en tu casa. ¿Se recuerdan? ¿No lo han leído ustedes en la Biblia? ¿No lo han leído? Ajá. La mujer estaba en una intensa oración. ¿Sí? Estaba en un momento de ese que nosotros nos compenetramos con Dios, pero
Dios y yo y Dios, más nadie. El hombre vio los gestos externos de ella que hacía con sus labios. Y para él, como no había visión, pensó que la mujer estaba ebria, borracha. Creo que se llama Ana, ¿no? Creo que es la mamá de Samuel, me parece, ¿no? Sí, ustedes creo que han leído eso, ¿no? Resulta que en ese momento un silencio dice más que 1000 palabras. A veces una lágrima, un gemido en el silencio pueden convertirse delante de Dios en la oración de más alto nivel y puede llegar a ser la que más se escucha en los cielos. No es el timbre de voz, señoras y señores, lo que Dios toma en cuenta. No es aquel vozarrón o aquella tremenda voz del locutor que yo uso para orar en la oración, sino el motivo y el contenido de ella, es decir, lo que yo le estoy diciendo de lo que yo conozco al sujeto de la oración. La algarabía y los gritos son detestables por Jesús y Dios los aborrece. El maestro no solo criticó el motivo de la oración, sino la forma de hacerlo. Él dijo, orad en lo secreto, es decir, orad de tal manera que nadie te vea y nadie te escuche, solamente Dios, porque lo estás haciendo para Él. No te olvides que esta verdad, Dios tiene más deseo de escucharte que tú de hablar. Sé moderado y disciplinado en la oración. Conversa con Dios, no lo grites. Otra cosa son los protocolos en la oración y la verborrea como parte de la oración. Veamos qué son verborrea y protocolo. Verborrea, tendencia o inclinación a emplear más palabras de las necesarias para decir o transmitir algo. Es la locuación excesiva. Protocolo, reglas ceremoniales y diplomáticas establecidas que se dan por decretos o por costumbre para anticipar un discurso. No sé si ustedes alguna vez han visto el presidente de la República el día que él va a dar cualquier alocución y comienza saludando desde el más alto gobernante que está ahí hasta el más bajito. Eso es lo que se conoce como protocolo, es decir, saludamos al vicepresidente y a la vicepresidenta, si hay vicepresidenta, saludamos a el ministro de la defensa y así sucesivamente comenzamos a hablar un poco de cosas para después dar el discurso. En el caso de los políticos, ok, eso está establecido como tal, pero en el caso de cuando nosotros vayamos a hablar a Dios no necesitamos comenzar a saludar, primero en este caso al arcángel, a los querubines y a todo lo demás, para después decirle a Dios lo que le vamos a decir en oración. Ahora, de igual forma, estas acciones son detestadas por Jesús y de paso son aborrecidas por Él. Ahora, cuando ores, mira lo que viene, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Ahora pregunto yo, ¿será que nosotros no podemos orar en pie? No, el problema no está el que ores en pie, era que estos individuos en forma hipócrita procuraban el orar en pie, pero era para ser oído de los hombres. Vamos allá. Y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Aquí es donde está el problema. Que para qué era que ellos amaban, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora yo me preguntaba, ¿y cuál recompensa? Esto a mí me llamó mucho la atención por mucho tiempo hasta que alguien en una predicación aclaró esto. Es decir, ya va, pero ¿cuál es la recompensa que tiene?
Bueno, que de repente dicen por allá, oye, qué tremenda oración hace Pedro. Tan calladito que uno lo ve y cuando el hombre plante dice esa oración, wow, esa oración que hace Pedro le espeluca a uno los el cuero, se le levantan los pelos y todo eso, uno se siente tremenda voz que tiene ese hombre. Y cuando habla con uno, habla así pasitico, suavecito, porque él es así, pero cuando ahora se transforma, es decir, engola la voz, no es necesario. Es decir, cuando usted pase a un sitio a orar, la misma voz con la que usted se comunica, con la que usted habla, es la misma que tiene que usar. No se disfrace cuando va a orar. No se disfrace cuando usted va a hacer esta área o la adoración. Usted tiene que ser usted todo el tiempo. Ahora, ¿qué tienen su recompensa? La recompensa del elogio de los hombres, porque de Dios no van a tener nada, porque lo están haciendo para ser visto de los hombres. Dice el texto, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 5 y 7. El término vanas repeticiones que aparece en el pasaje antes mencionado hace referencia a oraciones formularias o frases vacías, repeticiones sin sentido que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. Por decir una, conocí un individuo, un amigo por allá, que él cuando iba a iniciar una oración comenzaba diciendo, su expresión era el Nazareno bendito. Continuaba orando, continuaba avanzando y cuando ya iba por la mitad de la oración, otra vez el Nazareno bendito. Y así sucesivamente este hombre repetía el Nazareno bendito, tanto así que nosotros por allá, de muchachos echadores de broma, le colocamos el sobrenombre el Nazareno bendito. Porque comenzaba con el Nazareno bendito, decía 2, 3 palabras el Nazareno bendito, 4 palabras más el Nazareno bendito, y eso pasa a ser una muletilla dentro de la oración. Entonces, seguimos desarrollando el tema en nuestra próxima hora de clase.